70% de la población joven actual padece problemas de salud mental. Hola, soy Lucía Amenazarever y hoy os vengo a hablar de la importancia de la salud mental en la juventud actual. Hace solo unos meses, después del estudio de la salud mental española, se pudo ver que más de la mitad de la población joven padece problemas de salud mental. ¿Pensáis que si más de la mitad de los jóvenes tuvieran alguna enfermedad física sería lo mismo? ¿O simplemente porque no nos duele nada físico le damos tanta importancia? En la sociedad en la cual vivimos es muy complicado vivir sin estímulos negativos, por no decir imposible. Nos estimulan por todas partes, series, películas, libros, pero sobre todo por las redes sociales. Porque claro, es más bonito salir delgado o delgada, sin que se te vean las estrías. Es mucho más fácil aparentar que tienes una vida maravillosa y que todo lo que haces encaja en la sociedad. En la era en la que estamos los jóvenes, somos personas muy influenciables. Y es mucho más fácil decir que te duele una pierna a que tu cabeza deja de razonar lo que piensas. Desde bien pequeños nos han enseñado que tenemos que querer y a respetar a los demás. Pero ¿cuándo nos enseñan que hay que querer y respetarnos a nosotros mismos? Llevo media vida odiando mi cuerpo y la otra media vida intentando cambiarlo. El nudo de la garganta que se te hace cada vez que tienes que decir que vas al psicólogo. Lo que sientes cuando ves a alguien sufrir por los pensamientos que pasan por tu cabeza. El momento en que todo hace clic, reaccionas a que todo va tan bien como parece. Ese momento es decisivo, es clave. Cuando vemos caer nuestra autoestima, nuestra chispa, por un acantilado. Acantilado el cual no hay que tirarnos hacia el abismo. Porque en realidad la respuesta que buscamos está hacia el otro lado del acantilado. La psique humana es inestable y es hará que muchas veces queramos volver al acantilado, miremos para abajo y pensemos si de verdad tiene sentido, si ese duro camino con piedras tiene sentido. Todo vale la pena cuando ves a alguien de verdad orgulloso por ti, por no haber acabado con ese sufrimiento. Vale la pena cuando ves a tu padre sonreír cuando te ríes de carcajadas. Vale la pena cuando sientes que poco a poco los hilos de tu cabeza se van volviendo a juntarse. Nunca se juntarán de todo y siempre habrá ese sentimiento, intentando romperlo con pies, manos y boca. Pero con el tiempo, el hilo y tú os haréis más fuertes y volverás a ser aquella niña pequeña que sonreía por todo, aquella pequeña de pelo rizado que vivía haciendo tonterías, que se quería más que nadie. Eso es lo que nos deberían enseñar desde que somos pequeños, a querernos más que nadie, a mirarnos al espejo y a gustarnos. Con esto me gustaría haceros una pregunta. ¿Es normal que más de la mitad de los jóvenes tengan problemas de salud mental y a día de hoy sea un tema tabú?